pues yo solamente recoger los fragmentos de lo ya expuesto con tanta precisión por mi antecesor en el uso de la palabra, reforzar como laicidad el principio que establece la separación entre la sociedad civil y la sociedad religiosa, en su sentido más lato, más puntual, y laicismo, la independencia del individuo o de la sociedad y más particularmente del Estado respecto a cualquier organización o confesión religiosa. Digamos que la laicidad conserva un sentido positivo cuando se entiende en sentido amplio, donde desde la perspectiva confesional se pueden emprender acciones sociales relevantes y jurídicamente tuteladas. En cambio, el laicismo prefiere no tener nada que ver con lo religioso o abordarlo tan solo como un fenómeno, verlo a la distancia y tenerlo de forma preferente bajo control. Ahora bien, para desarrollar este aspecto que se me pide, laicidad en México, le voy a tomar prestado al teólogo abulense Olegario de Cardenal lo que nos ofrece en su libro La entraña del cristianismo, desde los conceptos que siguen. El hecho cristiano, que es lo que compartimos todos en este foro, se articula en torno a tres aspectos: cristianismo, cristiandad, cristianía. Según don Olegario, el principio histórico teológico que nació en la persona de Jesús de Nazaret, de sus discípulos, de sus apóstoles, del Evangelio, de los textos y de la comunidad y de la organización de los tiempos apostólicos, los del siglo I, montarían la estructura sobre la cual, a 2000 años de distancia, seguimos abrevando los que desde la fe nos identificamos como, desde la fe bautismal nos identificamos como cristianos. Ese cristianismo, sobre todo el de los tiempos heroicos, de la persecución religiosa, del tolerante imperio romano respecto a todas las religiones de su dilatado dominio y su persecución combativa, crudelísima, brutal, en muchos casos, en relación a los cristianos, específicamente a los cristianos, la era martirial. Pero luego nace la cristiandad, que habrá de consolidarse como la hegemonía de la fe, ya no solo bajo el rubro cristiano, sino bajo la confesión católica, en el contexto de la restauración del Sacro Imperio Romano Germánico con Carlomagno a la cabeza y su autoridad legitimada por la del obispo de Roma. La cristiandad, entonces, como una estructura que durante 1000 años, números redondos, habrá de conformar la civilización romano grecorromana occidental, y de Europa habrá de pasar esa forma de ser cristiano
a otras partes del mundo. Y, o sea, un principio comunitario institucional sería el de la cristiandad, y la cristianía, o principio subjetivo personal, que del siglo XIX, o desde el XVIII, si ustedes quieren, le ha ido quitando el favor del derecho del que gozó la estructura eclesiástica en los ámbitos confesionales cristianos, católicos o no católicos. Ahora bien, si eso lo aplicamos a lo que hoy es México, desde que comenzó a existir como tal, bueno, basta que piensen ustedes, o que recordemos, que la cultura mexicana comienza a tejerse en el marco de la caída de Tenochtitlan, la ciudadela de los mexicas, el 13 de agosto de hace 500 años. Y que eso va a dar lugar a un proceso que en los lustros siguientes algunos han calificado como conquista espiritual, Robert Rickard a la cabeza, empleará 30 años en un cuestionante proceso de evangelización y un eficaz método para inculturar el evangelio desde la visión sagrada de los habitantes originarios de este suelo. Cuestionante digo porque la evangelización como pretexto para imponer la soberanía de la naciente España, antes habría sido el Reino de Castilla en el Caribe, y desde esa legitimación digo, arrasar con elementos no solo legítimos y válidos, de formas de creer y de pensar y de sentir de las culturas originarias, pero en dos grandes apartados que no podemos, no debemos perder de vista, entre los pueblos proclives a la sedentarización o que ya vivían bajo un esquema de congregarse, y los pueblos o culturas que aún subsistían como nuestros antepasados más remotos de la caza y de la recolección. La inculturación del Evangelio desde la visión sagrada de esas comunidades, podríamos llamar, sería entre nosotros el equivalente a lo que Cardenal denomina cristianismo, de los 3 primeros siglos de la Iglesia. Aquí sería para nosotros, mutatis mutandis, el de los primeros 30 años hasta la celebración, más bien la fundación de iglesias particulares y los concilios provinciales que se organicen para darle una cierta forma o ruta a la evangelización desde la dinámica estructural de las iglesias particulares. Hoy es el cumpleaños de la de Guadalajara, que se creó el 13 de julio de 1548, por cierto. De manera que es su cumpleaños 473. Y la cristiandad, que sería ya la uniformidad que tuvo la fe católica, al tiempo que en Europa se fragmenta la cristiandad. Qué curioso. Y con una, no podríamos llamarlo intolerancia aquí, porque así nace, se tolera que los pueblos
que no han abrazado la fe católica sigan practicando sus costumbres en tanto se les evangeliza, y los que ya han aceptado la fe católica vivan congregados en una especie de vida comunitaria que, según yo, es la que más se parece a la de la comunidad apostólica según el libro de los Hechos. Todo lo poseían en común, acudían a sus espacios sagrados a hacer oración y a renovar o actualizar los tiempos litúrgicos. La conquista va aparejada en este momento de cristiandad a la intolerancia religiosa, que con todo y sus matices no deja de ser hija de su tiempo, donde la unión entre el altar y el trono forma una maraña tan inextricable que para las cosas temporales de la Iglesia en sus dominios el rey es como un vicario del Papa, de manera que no puede crearse una iglesia particular o diócesis si el rey no es el que se lo pide al Papa, o el rey es el que expide directamente los nombramientos de los párrocos en los pueblos de indios, que fueron muchísimos, las doctrinas. Bien, cristiandad. Y cristianía. Lo que aquí nos interesa en todo caso es la transición entre laicidad y laicismo. ¿Cuándo termina la cristiandad entre nosotros? En 1857, o si nos extendemos un poco más, en 1861. Es decir, cuando el derecho positivo mexicano, que siguió siendo confesional en la primera parte de su andadura, de 1821 a 1857, deje de otorgarle el favor del derecho a la fe católica y se abra a la libertad de culto en un sentido amplio y positivo. Esto no quiere decir que antes de la Constitución de 1857 o del decreto de diciembre de 1860, en el que se declara de manera oficial la separación entre las instituciones eclesiásticas y las civiles, no se pudiera practicar una fe distinta a la católica, sino que no se permitía hacer proselitismo. Y son cosas que podríamos vivir cualquiera de nosotros si visitando, supongamos, Egipto o Arabia Saudita, cualquiera de los muchos países que son confesionalmente del Islam, no se nos prohibiría a nosotros practicar nuestra fe encerrados en la casita o en espacios con autorización del gobierno, pero incluso se nos castigaría si hiciéramos algún acto de proselitismo entre las personas de esa nación, aunque no practiquen el Islam. Prohibido el proselitismo. Bueno, entonces, digamos que eso que pasó hasta 1857 y dejó de ocurrir a partir de ese año, se va a ir al otro lado en 1917 cuando laicismo se convierta cuando laicidad se convierte en laicismo, es decir, ya no separación entre las iglesias y el gobierno,
sino sometimiento de las iglesias al gobierno. Restricción para actividades que impliquen participación en la vida pública, en la asistencia social, en la educación, y reducir al ámbito de lo privado y de lo íntimo o de los espacios cerrados al menos, y autorizados para ello por el gobierno y a cargo de personas que estén acreditadas por la Secretaría de Gobernación como tal. Digamos que el laicismo de la legislación de 1917 rebasa todas las expectativas de sus promotores y deja en un estado de indefensión a las confesiones religiosas, denomínense como sea, porque supedita su existencia al capricho del gobernante en turno. Por ejemplo, el de Veracruz, que dispuso para esa entidad que habría un ministro de culto por cada confesión. Entonces, un rabino, un muazzín, un pastor, un cura. El laicismo que va a dar pie a situaciones tan penosas como pues, una guerra civil en la que se calcula perdieron la vida 250,000 personas en un país de 15 millones de habitantes. Y una forma de no entender la laicidad y de manipular el laicismo como si fuera una vuelta de tuerca, o al menos la espada de Damocles. Ahora bien, ¿cómo se vivió el laicismo desde las leyes de reforma elevadas a la Constitución de 1917 y recrudecidas? En 3 etapas que son las que nos interesan para este tema. La primera, la de una aplicación negociable. La segunda, desde una aplicación radical. Y la tercera, desde una aplicación otra vez negociable, pero ya con ciertos desahogos o con ciertos atributos. Y bueno, en todo ese contexto, lo que haya de suceder a partir de 1992, cuando se recupere parcialmente la laicidad desde un sentido positivo, se reconozca la existencia de las asociaciones religiosas, siempre y cuando éstas comparezcan a la Secretaría de Gobernación, se identifiquen, pongan al descubierto sus propósitos y sus metas, su estructura, y adquieran por eso, como asociaciones religiosas, ciertas garantías, cierta tutela, cierta salvaguarda. Si nos atuviéramos a eso, entonces, podríamos decir que la salida de las leyes de reforma que fueron posibles en 1992, empezaron a negociarse en 1988, fueron un triunfo para la libertad religiosa. No fueron un fracaso y fueron un necesario avance. Pero, ¿cómo nos encontramos en ese marco de la laicidad a partir de entonces?
Yo he dividido la recta final de mi exposición, aunque tengo ahí una apostilla que por el tiempo creo que ya no podré presentárselas. La he dividido me refiero al indocristianismo, su problemática y sus retos, en tres bloquecitos. Pluralismo religioso, la aconfesionalidad y el respeto a la libertad de no creer. Sin duda, lo que he llamado los retos de la laicidad en México, un país donde, si nos atenemos a las estadísticas, hay una abrumadora mayoría católica, pero en declive tanto cuanto lo mismo pasa con las demás confesiones, donde profesar la fe no es ya un elemento comunitario o corporativo, sino una opción y una decisión. Circunstancias que nos inducen a pensar que no está lejano el día en que, como en los tiempos apostólicos, no se bautice a los infantes, sino a los adultos que han sostenido un proceso de catecumenado y la comunidad encuentra que son idóneos para ostentarse como discípulos del Señor Jesús. Pero que eso pueda pasar o esté ya pasando no es lo relevante para nosotros en México, sino lo que sí es ya una realidad y casi diría como el cumplimiento de un sueño viejo en distintos ideólogos incluso o en la cuna, todos de formación y de raíz confesional católica, el pluralismo religioso. Digamos que la participación de este pluralismo en nuestros días debería discurrir para nosotros en términos de respeto, de diálogo y de fraternidad. No se ha dado el caso, usted es la primera vez que lo tenga que decir en público y porque así se ofrece, pero les digo desde mi experiencia que por las raíces profundamente católicas de mi familia paterna y materna, yo viví en un ámbito donde tuve una amplia y suficiente educación en la fe, pero el primer ejemplar mío de las Sagradas Escrituras fue la versión de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, que me encontré por ahí y que lo tuve como un tesorito, sin que a mis padres se les ocurriera considerar que por no ser una versión con el nihil obstat y el imprimatur de un obispo, era ilegible. De ver con curiosidad y hasta platicar desde la niñez con las personas que de dos en dos, algunas veces más antes que ahora, visitaban las casas llevando alguna publicidad de su confesión. Y la recomendación que siempre escuché y hasta recibí de nunca utilizar el término protestante para referirse a las confesiones no católicas derivadas de la Reforma luterana, sino hermano, o hermano separado a lo más. Esa fue mi experiencia. Y en los 10 años de formación en el seminario nunca escuché lo que sí he leído y sé que era una forma
de referirse a las confesiones no cristianas despectiva, violenta. En cambio, no sé en qué nivel de fraternidad estén las otras confesiones, porque no he tenido más que una sola y muy ingrata experiencia con una confesión que tiene tanto su origen como su hegemonía al oriente de la zona metropolitana, donde uno ve impulsos o animosidad que al menos habría que tildar de anacrónica, ¿no? Yo digo que desde una visión positiva y crítica, las confesiones religiosas y especialmente las confesiones cristianas en México, en orden a la laicidad, tienen en el pluralismo religioso un primer reto que se llama fraternizar. Y es lo que está haciendo este foro, ¿no? El lugar, las personas, las circunstancias. Segundo, aconfesionalidad. En este término entramos en una situación que pudiera ser híbrida y ambigua, pero que en el marco de un Estado de Derecho tiene que distinguir al que gobierna y al que manda respecto a sus súbditos o a quienes están puestos bajo la tutela de su soberanía. La ley es la que ejerce ese postulado, y en el postulado de igualdad no tendría que haber segregación por motivos religiosos, pero también por motivos aconfesionales, imponiéndose en todo caso el respeto a la libertad religiosa y la salvaguarda y el fomento de lo que incluso desde el aspecto social puede tener de positivo que yo tenga estas convicciones y así las viva. O de amenazante también. Ese es el oficio tanto de la ley como del que la aplica. La confesionalidad para las instancias de gobierno y para los que ejercen la función pública, no podemos tenerla, por un lado, como materia de negociación o de duda, y a esto yo lo llamaría simplemente respeto institucional, pero tampoco, como fue moneda corriente entre nosotros, que en el servicio público, solo por eso, uno tenía que avergonzarse de profesar la fe. Cristianos vergonzantes. No hay necesidad ya de eso, tanto cuanto practicar la fe no implique que yo favorezca con dinero público mi confesión o con recomendaciones u otra forma de manejo discrecional de beneficios, solo por eso. Respeto. Sí, esto es fraternidad, esto es respeto. Y luego aparece otra vez esta palabra, pero es el campo de quienes no solo no profesan una religión, sino que pueden estar incluso en el otro extremo de considerar que las religiones son nocivas o perniciosas. No me refiero entonces a los ateos prácticos, sino a los ateos teóricos, o es decir, a todos aquellos que encuentran gusto o satisfacción en denostar el fenómeno religioso y hasta considerarlo
algo que menoscaba la libertad, la voluntad, la participación ciudadana. En ese campo están ya muy avanzados brotes de intolerancia a los que tendremos que acostumbrarnos o tendremos que aprender a lidiar con ellos o a convivir de manera respetuosa pero enérgica. Y más en las generaciones actuales que han sido sometidas a un proceso de inducción de un individualismo feroz y combativo, donde no hay postulado que se sostenga, sino voluntades que se licúan y con las cuales muy poco o casi nada se puede hacer. Que vaya a resultar a la vuelta de pocos años respecto a estas generaciones. ¿Para qué lo predecimos? La humanidad ha dado muchos saltos a lo largo de la historia e incluso la vida en el planeta. Nada más piensen ustedes en la historia del planeta Tierra, cuántos cambios tan bruscos ha dado el hábitat al grado de cambiarlo todo. Y bueno, pues para los cristianos, el fin del mundo o la parucía o el retorno del Señor es un hecho. Algo que no solo no nos amedrenta o intimida, sino que lo esperamos. Incluso si nos atenemos a eso que el Señor mismo predijo, pero cuando regrese el Hijo del Hombre, hallará fe sobre la tierra. Desde el planteamiento que aquí nos propusimos entonces, los tres retos de la laicidad respecto al laicismo combativo, que ya no queremos que regrese, o que nos hizo sufrir mucho a todos, serían, por dentro, fraternizar. Y este es un buen ejemplo, o un buen ejercicio. Fraternizar incluso cuando se abra la ocasión de tener no solo una liza pública o una arena con temas en común, sino incluso en un plan positivo de debate. La aconfesionalidad como una exigencia desde nuestra postura o desde nuestra trinchera confesional para los gobernantes. Me estoy acordando de un ejemplo que pasó aquí y que estará en la mente de alguno de ustedes, pero que no lo voy a exhibir. Pero al final de cuentas, fue algo bochornoso, donde un gobernante se quiso congraciar con un representante confesional con fondos públicos y aquello surtió el efecto totalmente opuesto al deseado. Digamos, aconfesionalidad es una garantía para todos. Y junto con eso, al servidor público, la convicción de que no debe avergonzarle su confesión, puede ejercerla incluso en actos donde su conciencia le impida llevar a cabo acciones que desde el Evangelio son criminales. Salvo lo que cada quien opine, pero bueno, ¿cómo no
¿cómo hacer a un lado la objeción de conciencia cuando de disponer de la vida de un ser humano se trata? A ver, no me debo atorar en una parte y sí terminar con el todo. Y lo último, decía, el respeto a la libertad de no creer, que podríamos reducir a este postulado la tolerancia y el diálogo, donde yo te respeto tu libertad a no creer, tú me respetas mi libertad a creer, yo no te ofendo, ni te denigro, ni te tildo, ni te tacho por eso, pero sí te pido que no te involucres con algo que para mí es vital, es necesario, es sustancioso. Como ven entonces, el respeto a la libertad de no creer, el respeto a la libertad de no creer sería la manera como debemos sentirnos tripulantes de una misma nave, pero con una función distinta pero necesaria. Hasta allí el tema de los retos de la laicidad en México, que han de convertirse entonces en compromisos para las confesiones en común, en compromisos para los gobernantes desde los observatorios confesionales y en compromiso para la dinámica del proselitismo y de la libertad de conciencia y de la evangelización como nos dejó a los cristianos como mandato el Señor. Bien, mi tiempo ya se agotó según esto, ¿no? Yo tenía aquí un capítulo que nada más se los voy a pasar y yo lo habría intitulado La deuda del cristianismo respecto a las confesiones no cristianas en América, y que se llama indocristianismo. Y es una deuda que tenemos todos los bautizados. Por lo siguiente, la visión sagrada de los pueblos amerindios, que de una u otra forma no nos es ajena, permitió que muchas culturas, durante muchos siglos, perfeccionaran algunos elementos en común en torno a su necesidad de creer en la divinidad a su modo y con sus elementos, que en términos de subsistencia muy precaria, las culturas amerindias hundieron en las raíces de una visión sagrada tan profunda la vida y la muerte como casi para hacerlas inseparables. Esa visión sagrada, sin perderse del todo, se fundió en el indocristianismo a partir de 1521 y metió en el mismo crisol de identidades a la sensibilidad sagrada prehispánica y a la que derivó del Evangelio en ese abigarrado tejido que es el barroco hispanoamericano y los pueblos que los produjeron.